Hola mis queridos estudiantes de cuarto año básico, esperando que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar algunos pasos para que ustedes aprendan a acentuar palabras. Algunas cosas ustedes ya las vieron el año pasado y deberían recordarlas, pero vamos a activar conocimientos previos. Entonces, para eso vamos a, en primera instancia, antes de generar algunas reglas de acentuación, lo que vamos a hacer es partir desde la base. Y la base es aprender a separar las palabras en sílabas. Las palabras se separan en sílabas. Entonces, yo tengo que cortar estas palabras. Veamos, por ejemplo, la palabra mascota. La separo así, mascota. Y no pensemos que separar haciendo aplausos es infantil, ya que es de la única manera que podemos identificar auditivamente cómo se separa esta palabra. Por ejemplo, la palabra familia. Algunos niños, ¿qué hacen? Dicen fa-mi-li-a. ¿Y tú cuando conversas dices que tienes una familia o tienes una familia? Tienes una familia, ¿cierto? Entonces, hay palabras que uno hace ese juego de ia, como la palabra había. Ahí está esa, ese corte entre una sílaba y otro. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando encontramos dos vocales juntas, nos cuesta separarlas. Entonces, por eso hay que poner mucha atención y escuchar la separación de las palabras cada vez que lo hacemos de manera auditiva. ¿Ya? Tenemos limón, dos sílabas, sol, monosílaba y enciclopedia. Tremenda palabra. Yo no digo enciclopedia, digo enciclopedia. ¿Ya? Entonces, separamos las palabras de manera silábica. Esto es un repaso flat. Entonces, después de separarla, también nosotros sabemos que las palabras tienen un nombre por la cantidad de sílabas que éstas tengan. Entonces, si la palabra es cortita, tiene solo una sílaba, es una palabra monosílaba, monosilábica. Por ejemplo, cuando yo digo sí, no, yo les digo a ustedes, no respondan con monosílabos, es decir, que se explayen. Entonces, monosílabo es una palabra que tiene solo una sílaba, como sol, como mar, como ves. No pensar que la palabra monosilábica es la palabra que es corta, porque por ejemplo la palabra aro tiene tres letras y tiene dos sílabas. Aro, ¿ya? Bisílaba es aro, tiene dos sílabas. Trisílaba es mi nombre, Camila. Y polisílaba es aquella que tiene cuatro sílabas o más. Por ejemplo, comunicación, cinco. Vamos ahora a identificar sílabas tónicas. ¿Cómo identifico yo una sílaba tónica? Es aquella donde se carga la voz. Por eso yo les dejé aquí a mi Bitmoji con un tambor. Reloj. ¿Dónde cargo la voz? En la última, ¿cierto? Loj. Mar. Si tiene una sílaba, ¿dónde será su sílaba tónica? Toda la palabra es sílaba tónica. A ver esta, nuestra comuna. Ti, gua, yan, te. La penúltima, yan, sería nuestra sílaba tónica. Todo lo demás, niños, se llama sílaba átona. Miren, tónica proviene de la palabra tono, es decir, que suena. En cambio, átona, la A, es un prefijo que indica una negación. Entonces, átona es sin tono. Entonces, esa no suena fuerte. Entonces, ti, wa, yan, te. Yan sería nuestra sílaba tónica y todo lo demás sería nuestra sílaba átona. No suena. Visita. Yo digo visita o digo visita. Visita. Aquí está la sílaba tónica. Penúltima. Conocer. Conocer. O conocer. Conocer. Entonces, sílaba tónica, última sílaba. Alimentación. ¿Dónde cargo la voz? Sion. Y esta palabra que está acá tiene una pista. ¿Quién sabe cuál es la pista que tiene esta palabra para identificar su sílaba tónica? ¿Por qué se nos hace más fácil identificar aquí? Porque esta palabra tiene un tilde. Entonces, cuando hay un tilde, yo sé que es ahí donde se carga la voz. Pero eso es lo que nosotros vamos a aprender. ¿Cuándo poner los tildes? Porque cuando nosotros escribimos, no estamos seguros si es con tilde o
o sin tilde. Y muchas veces lo preguntamos, pero no es que uno se sepa las palabras de memoria, sino que hay un poco de memoria, pero también hay reglas que uno puede aplicar. Entonces, yo los invito a que ustedes imaginen cuando quieren analizar una palabra y preguntarse dónde está su sílaba tónica, que cuando carguen la voz se imaginen esa sílaba más grande, con fuerza, como la palabra impresora. Entonces, esta sílaba yo me la imagino gigante, con fuerza. Biblioteca, lo mismo. Ambas sílabas, ambas palabras, su sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Ahora yo les voy a explicar eso de la penúltima. Ya, las palabras se deben analizar siempre de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las palabras tienen una última sílaba. Las monosílabas solo tienen una última sílaba. Entonces yo analizo de atrás hacia adelante. Por ejemplo, la palabra artefacto. Este tren de las palabras tiene cada vagón. Entonces yo tengo que pensar que aquí tengo el último vagón, el penúltimo, el antepenúltimo y el anterior al antepenúltimo. Entonces, artefacto, nuestra última sílaba es esta, penúltima es esta, antepenúltima esta, anterior a la antepenúltima esta. Veamos dónde está su sílaba tónica. Artefacto. ¿Dónde cargo la voz, niños? Artefacto. ¿Artefacto o artefacto? Artefacto. Entonces, aquí está la sílaba tónica y esta es la penúltima sílaba. Nunca puedo partir de acá y decir que esta es la última sílaba. No, porque siempre se analiza de atrás hacia adelante. Entonces, ahora yo los invito a que ustedes analicen su nombre y identifiquen dónde está su sílaba tónica. Mi nombre tiene su sílaba tónica aquí, en la penúltima sílaba, porque yo digo Camila. Yo no me llamo Camila ni Camila, me llamo Camila. Les dejé esta ayuda a memorias, porque a veces uno dice, ¿cómo era? Última, penúltima, y no recuerda. Entonces, cuando uno analiza una palabra, siempre debo pensar en que ¿dónde se carga la voz? Y digo, última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. ¿Cómo era? Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Y ahí analizo. Ah, ya, penúltima, última. Tienen que tener eso claro para luego mezclarlo con las reglas. Vamos ahora a identificar en estos ejercicios dónde están las sílabas tónicas. Pantalón, última sílaba. Celular, celular o celular. Celular, última sílaba. Peineta, peineta o peineta. Peineta, penúltima. Relámpago, relámpago. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Dónde se carga? Antepenúltima. Miel, monosílaba. ¿Qué pasa ahí? Toda la palabra es sílaba tónica. Y esto sería última sílaba, porque es cortita. Pájaro, pájaro. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Dónde se carga la voz? Antepenúltima. Difícil, difícil. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Dónde se carga la voz? Penúltima. Máquina, máquina. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Dónde se carga la voz? Antepenúltima. Ya, ahora sí. Aquí están nuestros ejercicios revisados. Pantalón, celular, peineta, relámpago, miel, pájaro, difícil y máquina. ¿Qué es lo difícil ahora? Todo esto que nosotros hicimos, ustedes ya lo deberían haber sabido. Esto es ejercicios de tercer año básico. Ahora nosotros vamos a ir de lleno a lo que ya es de cuarto. Todas estas palabras, como ya lo dijimos, se separan en sílabas y tienen una posición. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Entonces, cuando ustedes tengan que llenar esta tabla en su guía, ustedes la van a separar así. No pueden partir escribiendo de acá, porque yo les dije que las palabras se analizaban de atrás hacia adelante. Entonces, yo separo aquí bosques y me doy cuenta que la sílaba tónica está acá, en la penúltima.
porque yo no digo bosques, digo bosques. Pajarito, pajarito, yo no digo pajarito, digo pajarito. Penúltima sílaba igual, sílaba tónica. Médico, no digo médico ni medico, digo médico, antepenúltima. Entonces, acá tenemos la palabra columpio, columpio, 3 sílabas, entonces la parto escribiendo de aquí. Si tuviera 4 sílabas, partiría escribiendo de acá. Si tuviera 2 sílabas, partiría escribiendo de acá. Entonces dijimos columpio, columpio. ¿Columpió dice o dice columpio? ¿Dice él se columpió o dice columpio? Columpio, ¿cierto? Si dijera columpió, tendría que tener un tilde. Columpio, columpio. Penúltima sílaba. ¿Y a ver esta? Triángulo. 4 sílabas. Entonces parto acá. Triángulo. Entonces, ¿dónde se carga la voz? Triángulo. Triángulo. Aquí, ¿cierto? En la antepenúltima. Porque si yo cargara la voz acá, diría triángulo. Y no es no es la palabra. Vamos entonces ahora a ver estas reglas que yo les dejé en su guía. Entonces, las palabras que se llamen, todas las palabras que se acentúen en la última sílaba, como camión, canción, las voy a tildar única y exclusivamente cuando estas palabras terminen con una N, con una S o con una vocal. A ver, yo les dije recién, colación. Colación se carga la voz en la última sílaba. Y se tilda porque ¿en qué letra termina colación? En la N. Y les dije que se tildaban cuando terminaban en N, en S o en vocales A, E, I, O, U. ¿Ya? Aquí está el ejemplo, pudú. Se carga la voz, última sílaba, y se tilda porque termina en vocal. Si no terminara en vocal, terminara en una R, por ejemplo, no se tildaría. Ahora tenemos las palabras graves, que son aquellas que se carga la voz, su sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Y estas palabras se van a tildar cuando no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Es como al revés de las agudas. ¿Ya? Y aquí el ejemplo es cóndor, porque yo no digo condor, digo cóndor. Se carga en la penúltima entonces y termino en una R. Entonces la puedo tildar, porque si hubiera terminado en una N, en una S o en una vocal, no la puedo tildar. Y las esdrújulas y las sobredrújulas siempre las voy a tildar. Solamente tengo que identificar si la sílaba tónica está en la anterior a la antepenúltima o en la antepenúltima, listo, se tilda. Así de simple. Ya aquí también, niños, en el lenguaje español hay muchas excepciones, pero yo no los voy a enredar con eso. Vamos a trabajar solamente con estas reglas que están aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta tablita que yo les dejé acá es para que ustedes empiecen a analizar y empiecen a asociar que cuando decíamos última, penúltima, antepenúltima, es lo mismo que decir aguda, grave, drújula, aguda, grave, drújula. Entonces ustedes van a analizar las palabras y se van a dar cuenta de en qué posición están y si deberían ser tildadas o no. Ya, lo de los tildes los vamos a dejar todavía en stand-by. Vamos a ir a identificar solamente si son agudas, graves o drújulas. Ya, entonces tenemos la palabra palmera, palmera, palmera. Aquí está su sílaba tónica. Entonces es una palabra grave. Y dice, cuando no termina en NS vocal, les dejé un recordatorio ahí. Se tilda cuando no termina en NS vocal. Esta se tilda cuando termina en NS vocal. Y esta siempre se tilda. Entonces la palabra palmera terminó en vocal. Entonces no se tilda. Difícil, difícil. Aquí está su sílaba tónica. Entonces es una palabra grave. ¿En qué terminó la palabra difícil? En una L. Entonces, ¿se puede tildar o no? Se dice que se tilda cuando no termina en una N, en una S o en una vocal. Terminó en una L. Sí se puede tildar entonces. A ver esta. Sabor. ¿Es sabor o sabor? Sabor. Sílaba tónica, última. Entonces es una palabra aguda.
se tilda cuando termina en N, S vocal. ¿Y en qué terminó sabor? A ver, en una R. Entonces, no se tilda. Vamos con la siguiente. Lágrima. Lágrima. Aquí está su sílaba tónica, en la antepenúltima. Y es una palabra esdrújula. ¿Y qué dijimos de las palabras esdrújulas y las sobredrújulas? Que siempre se tildan, siempre. A ver acá, vendrás. Aquí está su sílaba tónica, palabra aguda. Terminó en una S. Entonces, se tilda. Y a ver esta, útil. Útil. Aquí está su sílaba tónica, penúltima sílaba. Es una palabra grave. ¿Y por qué se tilda? Porque terminó en una L. Ahora es fácil, pero cuando yo les ponga estas mismas palabras sin los tildes y las palabras deberían ir tildadas, es cuando ahí nos vamos a complejizar un poquito más. Entonces, ahora vamos a resolver esto nosotros solitos. Y aquí hay unos ejercicios. Entonces, dice, música. Ustedes aquí tienen que identificar solitos la sílaba tónica y decir si esta palabra es aguda, grave o esdrújula. Música. Aquí está su sílaba tónica. Por lo tanto, la palabra es una palabra esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima. Aguda, grave, esdrújula. Eso es lo que deben hacer. A ver esta, sartén. Última, penúltima. Aquí se carga la voz, en la última. ¿Cómo era? Aguda, grave, esdrújula. ¿Qué palabra es? Aguda. Sorpresa, sorpresa. Última, penúltima, penúltima. ¿Cómo se llaman las que iban con las penúltimas? Grave. Festival, festival. Última, ¿cómo se llama? Aguda, grave, esdrújula. ¿Qué palabra es entonces? Aguda. Ayer. Última. Aguda, grave. ¿Qué es? Aguda. Hoja. Última, penúltima. Hoja. ¿Hoja o hoja? Hoja. Entonces, última, penúltima. ¿Cómo era? Aguda, grave, drújula. ¿Y aquí qué tengo? Aguda, grave. Grave. Es grave. ¿Quién me puede decir por qué esta palabra que dijimos que era esdrújula lleva tilde? ¿Cuál es la regla de las esdrújulas? Siempre se tildan. ¿Y por qué esta palabra lleva tilde? Es una palabra aguda y termina en N, por lo tanto, se tilda. Y esta palabra es grave, dijimos, sorpresa, y no se tilda porque termina en vocal. Festival es una palabra aguda y no se tilda porque terminó en L, y dijimos que las agudas se tildaban solo si terminaba en N, S o vocal. Ayer dijimos que era aguda y la regla es la misma, no se tilda porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Y la palabra hoja es grave y no se tilda porque termina en vocal. Entonces espero que este video les ayude a resolver su guía. Nos vemos muy pronto en una retroalimentación online. Adiós.